Realmente se nos convoca a este panel con dos preguntas significativas. La primera tiene que ver con los retos que tiene a cargo, en este caso, pues la organización electoral del Consejo Nacional Electoral, y una segunda, pues que nos referiremos después ante la falta de controles, cuáles son las posibles soluciones a lo mismo. Empecemos por la primera. Quisiera hablar sobre un libro muy importante que se escribió hace no mucho, 2 años, por Julia Cage, la esposa de Thomas Piketty, Premio Nobel de Economía. Ese libro tiene un buen resumen sobre lo que pasa en el mundo del financiamiento político, y ese libro empieza por demarcar una línea diciendo que el que paga es el que gana. Así arranca ese libro, con esa importante frase. ¿Y cómo ella logra probar eso? A través del financiamiento privado, y cómo se ha ido demostrando en muchos países que el financiamiento privado está teniendo mayor relevancia que el financiamiento público. Podemos ver el fin de semana que en Argentina quieren volver al financiamiento privado exclusivamente, desmontar todo el financiamiento estatal. Colombia ha migrado a un sistema preponderantemente estatal desde la Ley 996 de 2005. Cuando se introdujo la Ley de Garantías Electorales, esa ley trajo como ese derrotero que ante la igualdad de los otros candidatos, cuando el presidente era candidato, pues tuviera esa influencia política y económica en igualdad de condiciones. Esto ha cambiado, y ese librito que les hago mención pues empieza con un ejemplo muy significativo. Una persona que se gana 100.000 euros en Europa, más o menos 400 millones en lo que sería en Colombia, invierte en una campaña electoral 6.000 euros al año, más o menos 6 por 4, 24 millones de pesos. A esa persona el Estado le retribuye después vía subvenciones más de la tercera parte de lo que donó. Es decir, lo que realmente dona la persona son 2.000 euros de esos 6.000 que hizo. Más o menos de esos 2.000 traídos a pesos colombianos, pues serían 8 millones de los 24 millones que les acabo de hablar. Entonces, esto es toda una parafernalia montada a nivel mundial. Toda la financiación de la política tiene eso detrás. La financiación de la política en los Estados Unidos, cuando empezó a darse estos primeros fallos de la Corte Suprema, más o menos en 1970, una sentencia muy conocida, Buckley versus Valeo, y después en el 2010 con la sentencia de la Federal Electoral Commission contra la United Citizens, pues se empieza a desmontar todo eso que había hecho los Estados Unidos en 40 años sobre el financiamiento público, y se estableció, sobre pretexto de la libertad de expresión, que las personas pudieran concurrir con todo su patrimonio a donar en la política. Esto empezó a hacer mella, y por eso a partir de estas primeras décadas de este siglo, pues los Estados Unidos empezaron a tener muchos candidatos republicanos, tanto que en la elección del 2014 se presentaron, 14-15 se presentaron cerca de 7 candidatos republicanos, y allá las elecciones cuestan la bobadita de 7 billones de pesos, cerca de $1 millón, es decir, es una cifra astronómica. ¿Qué podemos decir entonces de lo que se ha traído y de esta referencia que estamos haciendo acá? Que hay 3 personas o 3 tipos de sujetos que actúan e interactúan en la política. Unos que son las personas ordinarias, que creen que con el voto están participando realmente en ejercicio y en la conformación del poder político. Otras personas que son los militantes, que creen también que al estar en una de estas partidos y movimientos políticos, pues están contribuyendo realmente a que pues, la política se fortalezca. Y unos mecenas, y es aquí donde se concentra pues, la gran crítica que se está haciendo a nivel mundial sobre la política y la financiación. Esos mecenas son los grandes contribuyentes de la política. Esos mecenas son los que les ponía ahorita en el ejemplo, los que se ven realmente beneficiados por todas esas subvenciones que se hacen por parte del Estado, para que pues, a partir de ello pues, puedan recibir muchas rebajas en sus impuestos. Esto realmente entonces es un negocio. ¿Qué ocurre en Colombia? En Colombia tenemos pues un panorama un poco, digamos, difuso también. Hay unas normas específicas, ya las ha hecho referencia la doctora Yolima con mucha claridad, la ley 1470 de 2011, la ley también del Estatuto
anticorrupción. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos un país que va transitando, digamos, por una senda en la que no sabe qué escoger. Hay unas límites, unas fronteras legales, y esas fronteras legales pues parece ser que no se aplican, ¿Qué ha dicho la doctrina electoral especializada en Colombia sobre la materia? Que debemos, sí, ojalá en un país que tiene tantas rentas ilegales, miremos a una financiación realmente estatal. Así los otros países nos estén dando cuenta que han ido desmontando este tema del financiamiento estatal, pues yo creo que en Colombia eso podría ayudar mucho. Pero digamos, es muy complejo, ¿por qué? Porque esas rentas son las que permean nuestro país y es la que no facilita que se puedan aplicar. ¿Qué hemos hecho entonces ya para empezar a resolver ahora sí, y luego de esta introducción, la pregunta? ¿Cuál es el reto más significativo? Afrontamos hace muy poco una investigación de la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro. ¿Cómo actuó el Consejo Nacional Electoral en esa campaña? Pues verificando las fuentes prohibidas y la omisión del reporte tanto en primera como en segunda vuelta. La sala del Consejo Nacional Electoral se decantó por una tesis en la cual hubo violación de topes, presuntamente, por cuanto para algunos de los magistrados se habían hecho unos actos electorales el mismo día de la elección y por lo tanto esos mismos actos electorales se entendía como campaña. Para el despacho del magistrado que les habla, los actos que se hacen el día de la elección no tienen nada que ver con la campaña electoral, porque la misma norma electoral establece hasta dónde va la campaña electoral. La campaña electoral tiene tres elementos significativos. Un elemento subjetivo, que son los candidatos que se presentan a la política. Un elemento temporal, que es el plazo dentro del cual yo puedo hacer la campaña electoral, y lo dice muy claro la norma, hasta el día anterior de las elecciones. Y un elemento finalista, es cautivar el voto del elector. Hay unos diferentes servicios que estuvieron ahí, que se analizaron por la sala para ver si podían incidir o no dentro de esto que estamos mencionando. Y es claro que pues los servicios que se contrataron, tanto para los testigos electorales, que son personas que están llamadas a cuidar la elección, no a cautivar el voto como lo estamos diciendo acá. El elemento finalista de una campaña electoral es cautivar el voto, no controlar o verificar cómo fue la elección. Y otro evento como tal para la segunda vuelta relacionado con la recepción de resultados electorales en el Movistar Arena. Eso realmente no tiene nada que ver con campaña electoral, eso realmente es una recepción de resultados. Por eso para el despacho nuestro, realmente al verificar cada una de las pruebas, pues de los 5.000 y pico de millones que se decía que había presuntamente de vulneración de topes, pues más o menos en la primera vuelta se reduce a dos eventos fundamentales. Uno, una entrega de un préstamo que hizo el Polo Democrático Alternativo a la campaña presidencial por 500 millones que informaron en el ingreso de gastos, pero que después retiraron. Y otro relacionado también con una propaganda electoral que se pagó y Caracol Televisión, pero que se reportó en segunda vuelta y no en la primera, y era de la primera. ¿Qué pasó fundamentalmente y cuál fue la verdadera quid del asunto de esta investigación que acabamos de aperturar? Que el tope de financiación y el informe que se presentó quedó muy al ras del tope. El tope eran 28.538 millones y los informes de gastos que presentó la campaña del presidente fueron de 28.518 millones. Quedaron como a unos 16, 17 millones del tope, de manera que era muy fácil en cualquier evento en que se hubiera presentado alguna confusión en los bienes y servicios que se contrataron para la campaña, pues que se sobrepasara el tope. Eso fue la decisión que se dio en la sala y uno puede informar aquí a esta audiencia muy letrada que pues realmente lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral es una labor de adelantar una investigación que va a empezar, que ya acaba de empezar con las diferentes actuaciones que vamos a hacer, pero que realmente es el resultado también de los retos que se nos proponen también como institución, como esta institución que se ha ido formando durante estos 130 y tantos años de vida que tiene el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral
inició con una ley por allá séptima de 1888 y tenía dos funciones, una administrativa de rectoría de escrutinio y otra judicial, que es la que ejerce hoy el Consejo de Estado. Todo eso migró durante el siglo pasado, se le quitó esa función judicial y realmente con la Constitución del 91 pues se estableció esta entidad como una entidad autónoma e independiente de origen claramente administrativo, que ha logrado con el paso de los años pues y con los consejos electorales de aquí, de los magistrados que están presentes, que también incidieron mucho, una autonomía muy importante, autonomía no solo física, ya no estamos en las nuevas instalaciones, sino también una autonomía presupuestal y administrativa. Creo que con esto entonces respondemos la primera pregunta. Para responderte la pregunta entonces, Andrés, el modelo de justicia electoral en Colombia que ha adoptado nuestro país es un modelo de justicia electoral mixto. Y en esa mixtura de instituciones, pues concurre tanto lo administrativo como lo judicial. En este caso, pues lo administrativo a cargo del Consejo Nacional Electoral con la rectoría de escrutinio y en lo judicial, pues la jurisdicción contencioso administrativo. Preguntas que no podríamos hacer para mejorar un poco más los controles frente al mismo. Respecto a hacer esta referencia también histórica, justamente sobre todas estas raíces de los inicios que ha girado el Consejo Nacional Electoral, pues se ha determinado también su origen y sus funciones. El origen del Consejo Electoral desde sus inicios, como ahorita lo decía, pues tenía un origen político, que era también el Congreso. Eso después evoluciona un poco, sale por allá una ley séptima de 1932 que le quita esa función judicial al Consejo Nacional Electoral y luego fruto del periodo de violencia política que se emprendió el país a través de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, pues los dos partidos tradicionales llegaban a un acuerdo. En ese acuerdo se genera una organización electoral. Con la ley 89 de 1948 se crea esa organización electoral como la conocemos. Pero era una organización electoral de origen legal. Se constitucionalizó en 1991 y al constitucionalizarse se constitucionaliza todo, también el derecho electoral. Si uno revisa, hay más de 35 artículos de nuestra Constitución que hablan sobre el régimen político, sobre los sistemas electorales, sobre todo lo que tiene que ver la participación, los mecanismos de participación y democracia directa. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Establecer unos controles ex ante, es decir, no que los controles sean posteriores a la elección, después del informe de ingresos que deben presentar los partidos y movimientos, los partidos y los candidatos dentro del mes siguiente a la elección y los partidos y movimientos dentro de los 2 meses siguientes a la elección. Ese control podría ser diferentes etapas en las cuales se le pida a estos partidos y a los candidatos a mes que presenten estos informes. Yo creía que de esta manera se podría disipar un poco más el control que hace el Consejo Nacional Electoral. Pero hay también otro tema, la vigilancia que debe establecer el Consejo Electoral. Claro, el Consejo Electoral ya hemos ido ganando también unos espacios significativos en esto que mencionamos de la autonomía e independencia, pero el Consejo Electoral también tiene que desconcentrar sus funciones. Tiene que haber un Consejo Electoral que esté en los diferentes territorios, que tenga unos delegados del Consejo Nacional Electoral en los 32 departamentos. Hoy día esto no existe, hoy día esto solo se crea para la elección, se crea para los tribunales que vigilan las elecciones y por lo tanto pues se les hace difícil controlar la elección, pues todo el término que se tiene para la misma, digamos, que eso sería muy significativo a la hora de también que Colombia se haga una tarea de reformar. Y mencionaban algunos artículos y algunos colegistas esta semana que es reformar el artículo 264 de la Constitución, pero digo, se han probado de todo. El origen se probó, el origen cambió en el 32, el origen cambió en el 48 con una corte electoral que era elegida también por el más activo expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el director del Banco de la República, el rector de la Universidad Nacional, participaban también en Congreso. Luego se llega a la Constitución del 91 y se dice que no habían, entonces son los magistrados del Consejo de Estado. En el 2003
a la magistrada de la época eso no le pareció, entonces a ver si pulsó una reforma y esa reforma nuevamente estableció que el origen sería político, es decir, en el Congreso de la República. Por eso, como lo mencionaba muy bien la doctora Yolima, eso 7 elecciones ejercen su función electoral el Congreso. Se podría decir lo mismo entonces de los magistrados de la Corte Constitucional, se podría decir lo mismo de los magistrados de la Comisión de Disciplina Judicial, se podría decir lo mismo del Defensor del Pueblo, se podría decir lo mismo del Procurador General de la Nación, todos elegidos por el Congreso. Yo creo que el problema no está en cómo se elige el órgano, el problema está más bien en establecer tal vez unas restricciones, unas inhabilidades para que quien ha estado en la política pues no pueda llegar a un cargo de magistrado del Consejo Electoral, porque creo que ahí está el problema. El problema está más en que llegan las personas que han sido elegidas popularmente antes y pues terminan llegando al Consejo Electoral pues a terminar su ciclo político. Yo creo que ahí está el problema, establecer, había una reforma, un intento de reforma que establecía como una inhabilidad de 7 años para esas personas que habían estado en cargos de elección popular. Yo creo que ahí puede estar el cuid del asunto. Como les digo, en 130 de años de nuestra llegada se aprobó todo. El cambio no tiene que ser por quien lo guíe al órgano. El cambio más bien es en las personas que componen el órgano y estableciendo una restricción de este tipo, pues podría mejorarse un poco. Muchas gracias. Bueno, doctora Yolima Carrillo, doctora Vaquero, muchísimas gracias. Un aplauso para nuestros panelistas.